admitimos a alguien más. Ahí admitimos a Pedro y vamos a ir empezando. Ahí estamos. Bien, hoy vamos a ver uno de los últimos. Vamos a poner a grabar. Tengo mi ayuda a memoria. Gracias, Doc. Ahí está, ahí estamos grabando. Genial. Ahí empezamos entonces la clase de hoy. Es uno de los últimos temas teóricos que tenemos en la materia. Es un tema que tiene muchísima importancia y que podemos darle la profundidad, podemos hacerlo tan liviano, tan pesado como queramos. Podríamos tener una materia exclusivamente de este tema, o podríamos podemos ver una reseña de los temas, o de los temas que son más importantes para nosotros en una clase, que es lo que vamos a hacer hoy. Hay muchísima bibliografía, mucha bibliografía con respecto al tema de vibraciones. Como nadie, o sea, no se terminan de poner de acuerdo, yo me tomé el trabajo de editar un texto, no lo escribí yo no lo escribí, pero sí lo edité de varios textos de universidades españolas, pero no, o sea, no va a ser no es un apunte mío, o sea, como los otros que sí escribí. De todas formas, es un apuntecito chiquitito de unas 14 hojas, 13 hojas, en donde tienen lo más relevante, y también, bueno, van a tener la presentación esta. El tema de vibraciones adquiere mucha importancia. ¿Por qué? Porque por el tema de vibraciones, degenera siempre, en todo lo que es elementos de máquina, va siempre a degenerar en aplicaciones o en connotaciones adversas. Es decir, las vibraciones que se producen en nuestros elementos de máquinas y en las máquinas en general, salvo muy raras excepciones, no son perturbaciones deseadas, son indeseadas, y generan fallas prematuras en... Sí. Sí. ¿Te puedo comer algo del desayuno? Sí. Perdón, Fede, pensé que me estabas haciendo una pregunta. Perdón, pensé que estábamos... No, ahí está. Seguimos. Entonces, pueden generar fallas, y nosotros sabemos muchas de las fallas que se generan porque las vibraciones son causales de solitaciones variables. Y ya vimos lo negativas que pueden llegar a ser las solitaciones variables en las distintas piezas mecánicas, ¿sí? Y en los distintos elementos de máquina que componen los mecanismos que estudiamos nosotros, desde las fallas en rodamientos hasta el mal funcionamiento de ejes y de los apoyos de los ejes. Así que vamos a dividir la clase de hoy en dos mini partes. Una parte en la que vamos a hacer un uso o un estudio somero de las vibraciones. ¿Qué entendemos por vibraciones? Básicamente vibraciones mecánicas, y ver cómo adoptamos o cómo adaptamos algún sistema simple para hacer un estudio matemático de estas vibraciones. A partir de ese estudio matemático vamos a utilizar, perdón, conectado a la fuente de energía. Estamos, listo. Entonces,
Bien, retomando, vamos a ver cómo adaptamos, ¿sí?, al modelo que nosotros adoptemos, ¿sí?, cómo hacemos para estudiarlo matemáticamente, y ver cómo adaptamos después ese modelo matemático a la vibración en elementos que a nosotros, desde el punto de vista de la materia de mecanismos, y en general de todo lo que tiene que ver con elementos mecánicos, importa mucho, que es o sea, el estudio de vibraciones en árboles y ejes. Así que vamos a... Ahí va, para que tengan también, lo tengan también como ayuda a memoria. También les puse bastante texto en esta presentación, cosa que habitualmente en clase presencial no suelo hacer, pero que acá les puede llegar a venir bien. Este PowerPoint y el apunte que les dije que había editado, los voy a estar subiendo esta noche a la página nuestra. Bien, entonces, vemos acá ya la definición. Una vibración es una pequeña oscilación a partir de un punto o una posición de equilibrio. Es decir, para un elemento mecánico nuestro definimos a priori una posición de equilibrio, y a partir de esa posición de equilibrio, por X motivos, esos X motivos por lo general lo vamos a llamar perturbación, ¿sí?, a partir de una perturbación, que esa perturbación, vamos a verlo después, puede ser permanente, o sea, o puede ser aplicada en el tiempo, o puede ser una perturbación inicial que después deja de aplicarse, ¿sí? Pero esto lo vamos a estudiar dentro de 10 minutos. ¿Sí? Entonces, una vibración es una pequeña oscilación alrededor de un punto o posición de equilibrio, ¿sí? Los movimientos vibratorios en las máquinas se presentan cuando piezas elásticas, o sobre las piezas elásticas, actúan fuerzas variables en el tiempo. Generalmente estos movimientos, como decíamos anteriormente, son indeseables, ¿sí?, aunque en algunos casos se diseñan deliberadamente, ¿sí? El análisis de vibraciones va a requerir un procedimiento general que podemos sintetizarlo de esta forma. Primero, evaluar las masas y la elasticidad de las piezas en estudio. Es decir, nos van a interesar determinadas propiedades de las masas en juego. Por ejemplo, cantidad de masa que tiene el componente, qué nivel de elasticidad tiene, porque en función de esa elasticidad, y después vamos a ver cómo medimos esa elasticidad, ¿sí? Y ver el desplazamiento que se produce, si se produce en un medio viscoso o en un medio idealmente como que puede ser el vacío. Entonces, en función de esto, vamos a decir que también me va a interesar calcular la cantidad de rozamiento actuante, ¿sí? Vamos a idealizar, ¿sí?, para un dispositivo mecánico real, reemplazándolo por un sistema aproximadamente equivalente, ¿sí?, de masas, resortes y amortiguadores. Masas, resortes y amortiguadores, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro elemento lo vamos a suponer concentrado en una masa que vamos a llamar masa equivalente, ¿sí? La elasticidad la vamos a comparar contra la elasticidad de un resorte de constante K conocida, y la amortiguación que puedan generar o el rozamiento de un medio viscoso lo vamos a reemplazar por un amortiguador, ¿sí?, o por un sistema, ¿no?, que permita o que actúe como una masa amortiguante. En función de esto, vamos a escribir una ecuación diferencial, ¿sí?, que va a representar, vamos a partir de la expresión del movimiento y a partir de la posición, o sea, y a partir de la expresión del movimiento que consigamos, ¿sí?, vamos a tener una expresión, una ecuación diferencial de segundo orden. Vamos a resolver esa ecuación diferencial y vamos a analizar esos resultados. Vamos a ver, entonces,
Cuando yo quiera idealizar un sistema mecánico, vibrando, la forma más sencilla que tengo de hacerla es con una masa. Vamos a poner un puntero láser. Acá está, vamos a poner un puntero. Una masa, ¿sí?, que puede deslizar y en principio no vamos a considerar rozamiento, ¿sí? De alguna forma el rozamiento lo vamos a considerar incluido en el amortiguador que tengo acá, y vamos a decir que esta masa está sometida a una perturbación o a una fuerza perturbante, que es función del tiempo, y además que que va a oscilar teniendo en cuenta que tiene un resorte de constante elástica conocida, ¿sí?, que va a permitir generar esa oscilación de movimiento, ¿sí?, y un amortiguador que va a ir frenando paulatinamente esta acción generada por la fuerza perturbadora. ¿Sí? Si nosotros partimos de una coordenada X, ¿sí?, la función característica de este movimiento va a ser, ¿sí?, una ecuación diferencial de segundo orden, en la cual tenemos la derivada segunda de X por la masa, más la derivada primera, es decir, la aceleración por masa por aceleración, más coeficiente de amortiguación C por la velocidad, es decir, la derivada primera de X respecto al tiempo, más la constante elástica del resorte por el desplazamiento, ¿sí? Esta función en función de X segunda, X prima y X es igual a la fuerza aplicada en función del tiempo. Entonces. Carlos. Sí, señor. ¿Puedes repetir los nombres de los coeficientes? La K es la de elástico, pero la C y la M, ¿qué son? Acá están escritos. Acá te los pongo. Mira, es más, como habitualmente, cuando lo decimos en clase, siempre lo preguntan, hice otra diapositiva con la ecuación sola y con los nombres. Perfecto, gracias. Bien, entonces, tenemos que M es la masa, ¿sí? X segunda es la aceleración, es la derivada segunda del desplazamiento con respecto al tiempo. C es la constante de amortiguamiento, ¿sí?, que se supone que es un amortiguamiento viscoso. Y como todo amortiguamiento viscoso, es proporcional a la velocidad. Si se acuerdan de Física 1, el problema clásico del paracaídas, ¿sí?, en el cual el coeficiente viscoso, o sea, la fuerza de caída se veía disminuida por la fuerza viscosa generada por el aire en contra del paracaídas, ¿sí? Y esa fuerza era proporcional a la velocidad de caída. Fx es la fuerza externa, y bueno, K es la constante de resorte, y bueno, X prima y X segunda, desplazamiento, velocidad y aceleración. Bien. Entonces, como cualquier sistema con un solo grado de libertad, por ejemplo, un eje que rota, ¿sí?, cualquier sistema con un solo grado de libertad puede asociarse o puede escribirse de una forma similar, ¿sí?, a la del resorte con el amortiguador, el de la masa más el resorte más el amortiguador, ¿sí? Entonces, cuando tengamos cualquier sistema en general, o sea, que tenga un solo grado de libertad, podemos escribir la misma ecuación que escribimos antes, esta misma ecuación que está acá, ¿sí?, pero en lugar de poner una masa cualquiera, ponemos una masa equivalente que representa
o una masa equivalente que represente a mi sistema una constante de amortiguamiento, de amortiguación viscosa que representa a mi sistema y una constante elástica de resorte que representa a mi sistema. Seguramente, y ponemos equivalente, porque seguramente la constante elástica no va a ser igual, ¿sí? No va a ser exactamente igual o calculada igual que la constante de un resorte. O sea, cuando yo tengo un eje rotando, ¿sí? La constante elástica va a ser la constante elástica por la cual el eje flexiona, ¿sí? Pero es comparable, ¿sí? Es comparable a que si tuviera un resorte haciendo el mismo movimiento, ¿sí? Entonces, el tratamiento que nos queda va a ser que vamos a considerar una masa equivalente, una constante de amortiguación equivalente y una constante elástica equivalente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a discernir en un sistema equivalente que tengamos, ¿sí? ¿Qué pasa si una vez aplicada la fuerza inicial, ¿sí? Una vez aplicada la fuerza inicial, el sistema lo dejo vibrar libremente? Es decir, la fuerza ya no existe más. La fuerza se aplicó, hubo una perturbación inicial, pero ahora la fuerza, cuando yo estudio el sistema y cuando yo veo cómo va vibrando el sistema, ¿sí? Esa fuerza inicial no existe más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Nos queda una ecuación diferencial, ¿sí? De segundo orden, homogénea, en la cual la segunda parte de la igualdad es igual a 0. Esto, si ustedes recuerdan, debíamos plantear un tipo de solución determinada, ¿sí? Y resolvíamos la ecuación característica, ¿sí? Y nos daba un par de soluciones. Íbamos a tener 2 soluciones determinadas. No me interesa que resuelvan la ecuación diferencial. Hoy tenemos infinitos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, más allá de hacerlo a mano como lo hacíamos en análisis 2, pero sí me interesa que veamos que a partir de las soluciones que me dan y de los coeficientes de solución que me dan las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Voy a tomar 2 variables. Una variable que se va a llamar coeficiente de amortiguamiento crítico, C sub C, ¿sí? Que está dado por este valor, 2 veces la raíz de K por M. Y esta es una especie de epsilon, que es una especie de psi, ¿sí? Pero vamos a hacer el epsilon porque es más fácil, más parecido a una E. Entonces, este epsilon lo vamos a llamar razón de amortiguamiento o amortiguamiento relativo. Razón de amortiguamiento o amortiguamiento relativo, en el cual me dice cuánto varía, ¿sí? Cuánto varía el amortiguamiento equivalente que yo tengo, el amortiguamiento, cómo es el amortiguamiento de mi sistema con respecto al amortiguamiento crítico. Se pueden dar 3 casos en función también de las soluciones que me da la ecuación característica. Pero no nos metamos en el tema algebraico, metámonos en el tema de la relación de amortiguamiento. Si la relación de amortiguamiento es mayor que 1, entonces voy a tener que a ese tipo de amortiguamiento se lo llama supercrítico. Si es igual a 1, se lo llama crítico. Y si es menor que 1, se llama subcrítico. De estos tres tipos de amortiguamiento posibles, ¿sí? En nuestro sistema, hay uno que me interesa, que me va a interesar, y hay 2 que no me van a interesar demasiado. ¿Por qué? Porque veamos
Ah, está dada vuelta esta. Bueno. ¿Ah? Bien. Está mal puesta esta diapositiva, debería ir una anterior. Veamos esto. Cuando yo tengo amortiguamiento supercrítico, donde mi relación es mayor que 1, o crítico, donde es igual a 1, fíjense qué es lo que pasa con la posición en función del tiempo. Llega a un máximo y después disminuye. ¿Sí? Llega a un máximo y después disminuye. No tengo un movimiento oscilatorio, o sea, no tengo una vibración propiamente dicha. ¿Sí? Es una pseudo oscilación. ¿Sí? O sea, va a desplazarse, va a llegar a un máximo y después va a disminuir. ¿Sí? Va a continuar el desplazamiento en el tiempo, pero no va a ser un desplazamiento oscilatorio. En cambio, la última opción, el movimiento, o sea, cuando la relación de amortiguamientos es subcrítica, ¿sí? Ahí sí tengo que el movimiento es un movimiento oscilatorio, que es lo que me va a interesar estudiar. ¿Sí? Entonces, para este epsilon menor que 1, ¿sí? Me queda una relación en las soluciones que voy a llamar frecuencia amortiguada. Frecuencia amortiguada. ¿Sí? Esta frecuencia amortiguada se deriva, ¿sí?, de las soluciones que se generaron. Y esta frecuencia amortiguada, que puede ser más o menos compleja para calcular, de esta frecuencia amortiguada me va a interesar, ¿sí?, de discernir qué parte corresponde al amortiguamiento de mi sistema y qué parte corresponde a la característica elástica propia de mi sistema. ¿Sí? Lo cual es muy fácil de ver porque el término, ¿sí?, dentro de la raíz, ¿sí?, que depende del amortiguamiento, ¿sí?, es este término que está acá, que es el término de amortiguamiento de la frecuencia. Este segundo término depende de la constante elástica. Si yo considero el caso bastante habitual desde el punto de vista del planteo ingenieril, en el cual este amortiguamiento yo lo considero despreciable frente al otro, es decir, lo considero nulo, o sea, que no es que es nulo, o sea, nunca va a ser nulo, pero sí puedo plantear, ¿sí?, que dentro de agregando este factor que tengo acá es tan pequeño con respecto a esto que puedo considerar como despreciable, como nulo. Entonces, cuando ocurre esto, es decir, que el amortiguamiento es prácticamente despreciable, ¿sí?, la expresión de la frecuencia que me queda, es lo que nosotros conocemos como frecuencia natural o frecuencia natural de oscilación del sistema. Es decir, cuando todo sistema, después de que se lo somete, ¿sí?, a una perturbación inicial, ¿sí?, queda vibrando en el tiempo, ¿sí?, ya la vibración natural de oscilación es omega n, que es igual a la raíz de k sobre m. Esto lo vieron en física y esto de alguna forma también lo vimos en unas clases anteriores cuando vimos las frecuencias naturales de oscilación de un resorte. Y que una de las cosas que nosotros decíamos era que las frecuencias que nosotros calculábamos y las frecuencias de excitación de mi elemento deberían estar alejadas de la frecuencia natural de oscilación. ¿Por qué? Porque cualquier perturbación que yo tenga cercana a la frecuencia natural de oscilación va a hacer que mi elemento, ¿sí?, tienda a tener desplazamientos que tiendan a infinito. Y si yo tengo cualquier sistema cuyas
desplazamientos internos tienden a ser infinito, ¿sí? Voy a estar en peligro estructural. Bien. Vamos a poner un punto acá con el tema de las vibraciones libres y vamos a hacer un pequeño paneo de ver qué pasa cuando tenemos vibraciones forzadas. Cuando tenemos vibraciones forzadas, ¿sí? Tenemos una fuerza, o sea, tenemos la misma ecuación diferencial que teníamos antes, pero ahora en lugar de que sea igual a 0, tenemos una fuerza excitatriz, es decir, una fuerza que excita a mi sistema. La forma matemática más sencilla y más, o sea, no solamente sencilla, sino además conforme a la realidad que tengo de hacer una fuerza oscilatoria que excite a mi sistema equivalente, es una función del tipo armónica, en el cual voy a tener una fuerza cuyo valor va a estar dado por un valor constante F0, ¿sí? y por el seno de un valor que vamos a denominar omega t, donde la variable acá es la velocidad angular. ¿Sí? Esta velocidad angular, o sea, la variable es el tiempo, ¿sí? Y la velocidad angular, por lo general, es una constante. Las soluciones son de este tipo, ¿sí? Las soluciones de este tipo, en la cual tenemos como tip para conocer el tema que esta solución va a estar dada por una solución que llamamos transitoria, ¿sí? Y una vibración que llamamos de estado estacionario. ¿Sí? Y en la cual tenemos que como highlight, como tema para remarcar, ¿sí? Tenemos que los desplazamientos máximos, ¿sí? van a estar en concordancia con la frecuencia natural de oscilación. Van a ser una función de la frecuencia natural de oscilación y de la y del coeficiente, ¿sí? Y del coeficiente crítico, ¿sí? de amortiguamiento. Pero esto... ¿Te hago una pregunta? Sí, cómo no. De la ecuación esta, la parte armónica, ¿no? El ¿Sí? F0 es la fuerza la fuerza inicial que vos le pones, ¿no? No. El F0, o sea, no es que es una fuerza inicial, es una fuerza, o sea, el F0 es una componente, o sea, es como cuando vos tenés una fuerza centrífuga que está girando, que vos tenés que el módulo de la fuerza vale un valor determinado, ¿sí? Pero vectorialmente la fuerza va cambiando permanentemente de posición. ¿Lo ves? Ok, sí. Entonces, el F0, ¿sí? es el módulo de la fuerza. Es el módulo de la fuerza. ¿Sí? Que está, o sea, y es una fuerza que actúa permanentemente. No es ahora que, o sea, cuando yo tengo una vibración forzada, la vibración forzada se refiere a que tengo una fuerza que está actuando sobre mi sistema. Tengo una fuerza que está excitando, que está perturbando a mi sistema. ¿En qué forma lo hace? ¿Sí? Lo hace en una forma oscilatoria. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, debería buscarlo, o sea, creo que en la página lo tengo puesto en la parte de, en las clases iniciales. Está, por ejemplo, está el ejemplo del puente de Tacoma, está el Tacoma Bridge, que fue un puente colgante, en su época, un puente colgante muy importante, hecho en la década del 40 en Estados Unidos, y ese puente fue calculado de tal forma que estaba diseñado para soportar altas ráfagas de viento. ¿Sí? Lo que no tuvieron en cuenta los ingenieros en esa época era que en particular el puente de Tacoma tenía hecho como sistema de masas, ¿sí? Tenía una frecuencia natural de oscilación determinada y que los vientos que se generaban en la zona, que era un valle, y en el cual confluían los vientos con una frecuencia determinada, que la frecuencia de
esos vientos, que eran la fuerza perturbadora, era una frecuencia muy parecida a la frecuencia de oscilación del puente. Eso hizo que el puente, ¿sí?, terminara destruyéndose. La grabación es imponente, o sea, uno no puede creer que un puente que tiene vigas doble T con un alma de 7 pies, que son vigas doble T con un alma de 2,10 metros más o menos, se retorcía como si fuera de papel. Y terminó colapsando el puente. Bien. Las fuerzas, ¿sí?, entonces, son variables. Y esa variabilidad lo da por un módulo, ¿sí?, que es variable en el tiempo. O sea que por momentos la fuerza va a ser 0, por momentos va a ser máxima, por momentos va a ser mínima. Bien. Ahora que presentamos en sociedad a las vibraciones, cómo las modelizamos y vemos cómo actúan, vamos a llevar nuestro ejemplo, vamos a llevar este ejemplo a el ejemplo de qué pasa cuando yo tengo un sistema, por ejemplo, con un grado de libertad, como puede ser un árbol que está rotando, que tiene masas asociadas. ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Sí? Cuando está rotando y cuando tiene alguna carga. Bien. Lo primero que voy a observar es que todo cuerpo que rota, ¿sí?, todo cuerpo que rota, va a estar apartado de su posición inicial de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol que está cargado, en este caso, con dos masas, ¿sí?, está apartado de su posición de equilibrio, ¿sí?, de su posición de equilibrio original. Es decir, el mismo peso de las masas, por menor que sea, lo va separado de su posición de equilibrio. Cuando este árbol empieza a girar, a rotar con una velocidad omega, lo primero que vamos a observar, ¿sí?, es que el árbol va a tener varias velocidades en las cuales vamos a ver que el desplazamiento, es decir, lo que tiende a rotar el árbol, es cada vez mayor. Y para ver esto, vamos a salir un poquito de acá, esta presentación. Ahora vamos a volver. Y vamos a ver esto es equivalente a un árbol que está rotando, ¿sí?, en el cual tengo el árbol que está hecho con un alambre bien tenso, cosa de que sea más fácil de ver la rotación, ¿sí? Y ustedes fíjense que en la medida que va cambiando la velocidad, fíjense cómo ahí va aumentando, ¿sí?, el desplazamiento. Cómo va aumentando el desplazamiento en la medida de que aumenta la velocidad. Y fíjense que en la medida que va llegando a una velocidad que llamamos crítica, fíjense cómo tiende cada vez a separarse más, ¿sí?, que es un valor que es mucho mayor que la elástica de deformación que naturalmente esta pieza. En la medida que va cambiando la velocidad, ahora ahí está llegando a su valor máximo, y después ahí ya va parando. Vamos a seguir ahora entonces con nuestra presentación. Bien.
Entonces seguimos desde la diapositiva actual. Bien, nosotros teníamos en el video, teníamos una sola masa, y en la medida que aumentaba la velocidad, teníamos que iba a llegar a una velocidad, a una velocidad crítica, ¿sí? Y después que pasaba esa velocidad crítica, ¿sí? De a poco iba a ir volviendo a su posición original. Nunca iba a llegar a dejar de vibrar, pero, ¿sí? Se iba a alejar de la zona de desplazamientos máximos. Cuando nosotros tenemos más de una masa montada sobre un eje, cuando tenemos más de una masa montada sobre un eje, vamos a notar de que no tenemos una única velocidad crítica, sino que vamos a tener, o sea, como cada masa que agrega a la ecuación diferencial, agrega distinto tipo de complejidad, ¿sí? Cuando yo tenga dos masas, voy a tener dos velocidades críticas y voy a tener dos modos de oscilación. Uno va a ser este y otro va a ser este, ¿sí? Que dependiendo de cuál sea la velocidad crítica, si la primera o la segunda, el modo de oscilación se va a acercar más a uno o a otro. Y si yo tuviera tres masas, ¿sí? Entonces esas tres masas van a generar, ¿sí? Van a generar tres modos de vibración. Es decir, voy a tener n velocidades críticas, ¿sí? En función de la cantidad, o sea, en un eje con determinada cantidad de masas montadas, en función de la cantidad de masa que tenga, ¿sí? Donde si yo tengo n masas, voy a tener n velocidades críticas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un mecanismo en el cual tengo un eje con determinadas masas montadas, ¿sí? El modelo que voy a utilizar y el modelo que se adecua para el estudio va a ser el estudio, o sea, el de comparar el comportamiento de un eje, ¿sí? Con el de un resorte, ¿sí? que está acoplado a una masa M, que es la masa del eje. La masa del eje y la masa de las piezas de las piezas que tiene montadas el eje. En muchas ocasiones, para simplificar el cálculo, suele adoptarse que la masa del eje es despreciable frente a las masas que están montadas, que es algo parecido a lo que pasaba en el video. En el video, si ustedes se fijaron, la masa del eje era la masa de un pequeño alambre, ¿sí? Y la masa y el elemento que tenía montado, la masa del elemento montado, era más importante que la masa del eje. ¿Mm? Y en donde el X, la distancia X, va a ser la distancia, ¿sí? En la cual, ¿sí? El centro de masas de cada masa que yo tengo montada, después vamos a ver cómo lo estudiamos eso, ¿sí? Se aparta de la posición natural de equilibrio que tiene ese sistema. ¿Mm? Entonces, el modelo que adoptamos, ¿sí? Es un modelo en el cual, o sea, es un modelo de vibraciones libre de amortiguamiento, ¿sí? En el cual la masa asociada tiene que ver con el eje y con las masas que están montadas sobre él, ¿sí? Y la elasticidad del sistema elástico, ¿sí? Es la elasticidad que tiene el eje. ¿Cómo medíamos la elasticidad del eje? La elasticidad del eje la medíamos, ¿sí? Con la elástica de deformación. ¿Mm? Bien, vamos a empezar por el procedimiento más sencillo, que es el árbol con una sola masa. Un árbol con una sola masa. Este es un caso muy similar, ¿sí? Este es un caso muy similar al caso que estamos viendo en el video, en el cual tenemos una masa, ¿sí? Muy cerca de un apoyo
¿sí? Y este eje está rotando con una velocidad omega, como está indicado acá abajo. Entonces, cuando nosotros planteamos la ecuación diferencial y la resolvemos, ¿sí? Nos va a quedar, para una sola masa, ¿sí? Nos va a quedar esta expresión de x en función de la velocidad, esta x en función de la velocidad. Si nosotros consideramos lo que nosotros habíamos denominado velocidad crítica, ¿sí? Algebraicamente podemos demostrar que este x queda, o puede expresarse como un valor e. Este valor e se llama excentricidad. Este valor e se llama excentricidad. ¿Y qué es la excentricidad? En toda masa que yo tengo montada, la excentricidad es la diferencia que hay entre el desplazamiento, ¿sí? Al centro de masas del elemento, ¿sí? contra el centro geométrico de rotación del mismo, ¿sí? El mismo está rotando a partir del punto en el cual está montado. Y el centro de masas, como ven acá, está desplazado. Acá se ve más fácil. Acá tenemos el eje, o sea, donde tengo el cursor ahora es por donde pasa el eje del árbol, ¿sí? Y la posición del eje está desplazada con respecto a la posición del centro de masas. Esta diferencia que tengo acá se llama E o excentricidad. Y el desplazamiento que se genera en el eje, ¿sí? Y el desplazamiento medido es este desplazamiento que está acá, es función de la excentricidad y es función de la velocidad que tiene el árbol y es función también de su velocidad crítica. Si nosotros nos fijamos en esta expresión, vamos a ver, y vamos a llevarlo a la página siguiente, vamos a ver que si esta es la diferencia, es la excentricidad, si esta distancia OG es la misma que tenemos acá, ¿no? Si este es el punto O y este punto G, ¿sí? Esta distancia OG tiende a crecer en forma exponencial. ¿Hasta dónde? Tiende a infinito. Esta recta es asintótica. Tiende a infinito. ¿Cuándo tiende a infinito? En la medida de que la relación W sobre WN, ¿sí? Tiende a 1. En la medida de que W tiende a WN. En la medida que E tiende a WN, vamos a tener que el desplazamiento tiende a ser infinito. Evidentemente, en esta zona, el elemento que sea no puede operar, ¿sí? Tiene que estar alejado siempre, ¿sí? ¿Bien? Hay distintas formas, ahí en el apunte les puse, tienen varias opciones, pero siempre la idea es que esté trabajando lo suficientemente alejado para evitar desplazamientos significativos. En la medida que después tenemos que esta relación va aumentando, ¿sí? Esta amplitud va a ir decreciendo, ¿sí? Y va a ir decreciendo hasta un momento, ¿sí? En que cuando esté lo suficientemente alejado, después de pasar la primera, o sea, la única que tiene un árbol con una masa, la velocidad crítica, la amplitud va a decrecer, pero nunca va a desaparecer. Siempre, en todos los casos, si hay excentricidades, vamos a ver que se generan este tipo de vibraciones con este tipo de amplitud. O sea, la amplitud mínima que va a tener un árbol con una masa, en el mejor de los casos, va a ser la amplitud, ¿sí? Equivalente a la excentricidad de la misma. ¿Cómo se corrige esto? Bueno,
¿Cómo se corrige esto? Lo vamos a ver la clase que viene, no, la otra creo, cuando veamos, bueno, la clase de balanceo. Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo es que cambia el centro de gravedad de una masa? Ahí vamos. No cambia el centro de gravedad. El centro de gravedad es siempre el mismo. El tema es el siguiente, cuando yo monto una masa, o sea, por ejemplo, cuando montamos un engranaje en un eje, ¿sí? O cuando montás una polea en un eje, ¿sí? Ese montaje que vos hacés, por más perfecto que vos quieras que sea, el montaje, siempre va a tener un grado de imperfección. Siempre va a tener un grado de imperfección, ¿sí? Entonces, el eje geométrico por donde pasa el eje, ¿sí? Necesariamente, o sea, es muy raro que que coincida con el eje por el cual pasa el centro de masas de la pieza. ¿Me entendés? Sí. ¿Está claro esto? Lo ven todos esto, ¿no? O sea, una cosa es el eje en el cual yo monto mi pieza y otra cosa es el centro de masas de la pieza que estoy montando. Por ejemplo, un engranaje, por ejemplo, una polea. ¿Sí? Es muy raro. Cuando ustedes montan una rueda, ¿sí? Cuando ustedes montan una rueda, ¿sí? En un automóvil, ¿sí? Muchas veces van a ver que, inclusive para automóviles que vienen de fábrica, van a ver que esas ruedas están balanceadas. Tienen un plomito de fábrica, inclusive, muchas veces. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, el montaje, por más perfecto que yo quiera, no es perfecto. Entonces, hay una pequeña excentricidad, hay una pequeña diferencia entre el eje por el cual pasa la rotación con respecto al eje en el cual tengo el centro de masas del elemento. En el caso de una rueda, el centro de la masa de la rueda es muy raro que coincida justo con el centro de rotación. Por eso se hacen procedimientos de balanceo. Hoy la técnica podría permitirnos eventualmente, mediante métodos muy precisos de montaje y mediante métodos muy precisos de fabricación, llevar esa excentricidad a niveles muy bajos. Lo que pasa es que cuanto mayor es el nivel de precisión que yo necesito, tanto como para maquinar las piezas como para generar el montaje, en la medida que aumenta, o que yo disminuyo las tolerancias de fabricación y de montaje, aumentan exponencialmente los costos, ¿sí? Entonces muchas veces resulta más barato, mediante métodos indirectos o mediante determinados métodos que vamos a ver en clases próximas, resulta más barato generar un balanceo, es decir, agregar una masa, cosa que lo que consigo con esa masa que agrego es correr este centro de masa, ¿sí? Más cercano al centro de rotación. Pero esto es tema de otra clase. Vamos a seguir entonces con nuestros árboles. Entonces, ya tenemos más o menos claro cómo es el procedimiento cuando tengo un árbol rotante con una masa, donde voy a tener una única velocidad crítica, y que la menor amplitud que voy a tener, va a ser equivalente a una excentricidad, ¿sí? Esto ya lo vimos. Bien. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Qué pasa cuando tenemos en un mismo árbol dos o más masas? Nosotros vamos a hacer, como en todos los libros de vibraciones
o de ingeniería de vibraciones que hay, todo el procedimiento lo vamos a hacer con dos masas, porque es la forma más fácil de hacerlo matemáticamente. Todo lo que aplicamos para dos masas es extrapolable a 3, 4, n masas. Entonces, supongamos que tenemos dos masas que están rotando, ¿sí? Entonces, estas dos masas que están rotando, en función de las dos velocidades críticas que va a tener dos modos, ¿sí?, de oscilación. ¿Sí? Va a tener dos modos de oscilación y va a tener dos velocidades críticas. Si yo tuviera tres masas, voy a tener vamos a tener también tres formas de oscilación distintas y tres velocidades críticas distintas. ¿Sí? Y para hacer el análisis de la variación de un sistema con dos o más masas, hay varios métodos que usamos. Estos métodos que usamos, algunos son aproximaciones y otros no lo son, otros son exactos. ¿Sí? Hay dos métodos que son aproximados, ¿sí?, mediante los cuales voy a obtener la primer frecuencia natural de oscilación. La primera. Son métodos como por lo general, calculando la primera frecuencia de oscilación, salvo determinados elementos, que requieran y que operen entre velocidades críticas, que no es demasiado frecuente, se puede calcular la primera frecuencia natural de oscilación con el método de Rayleigh, o Rayleigh-Ritz, y con el método de Dunkerley. Los vamos a ver ahora un ratito. Hay una forma teórica, mediante la ecuación de frecuencias, mediante la cual puedo calcular todas las frecuencias naturales. Todo tiene su costo, todo tiene su pro, todo tiene su contra. Los métodos aproximados nos dan nos da una sola frecuencia, ¿sí? El método de Rayleigh suele sobreestimar, el de Dunkerley suele subestimar, y el método de ecuaciones de frecuencias nos dan valores exactos. ¿Cuál es el tema? Que el método de ecuación de frecuencias, para más de dos o tres masas, se torna realmente pesado y engorroso, es muy, muy largo y matemáticamente es muy, muy laborioso. El método de Rayleigh, que por lo general es más usado, también el de Dunkerley se utiliza bastante, o sea, son métodos muy, muy sencillos de aplicar, ¿sí? Y métodos en los cuales, o con los cuales, o sea, se puede fácilmente determinar la frecuencia crítica, la primera frecuencia crítica. Vamos a... Perdón, Carlos. Sí. Dijiste el último método para poder sacar más de la primera frecuencia, ¿no? Con el último método, con el método de la ecuación de frecuencias, se pueden sacar todas las frecuencias naturales. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un árbol con 52 masas, puedo sacar las 52 frecuencias naturales. ¿Sí? Lo que pasa que matemáticamente va a ser un trabajo interesante, de un fin de semana o más. Pero bueno, hay varios modelos también matemáticos, o sea, no solamente se hace con este tipo de ecuaciones, también se puede hacer con modelos matemáticos y con simulación. Pero en principio, para abordar el problema desde el punto de vista matemático, o sea, usamos esto, o sea, lo que le vamos a pedir que sepan es cómo se plantean estos tres métodos. El primer método que vamos a ver es el método de Rayleigh-Ritz. Rayleigh fue el mismo pibe que los que hicieron Física 3, que hizo la teoría del cuerpo negro, o uno de los que contribuyó a la teoría del cuerpo negro.
Suponemos que el sistema es conservativo, lo cual esta asunción es compatible con el hecho de que no tengo amortiguamiento. O sea, si tuviera amortiguamiento, el sistema no sería conservativo. ¿Sí? Y vamos a tener que la fuerza aplicada, ¿sí?, sobre el peso de cada masa va a ser proporcional al cociente, entre la posición inicial de la masa con respecto, ¿sí?, al desplazamiento. O sea, el delta I es el desplazamiento que corresponde, tenemos el desplazamiento correspondiente al peso de cada masa. Vamos a ir acá. Esto me interesaba que vean. Yo cuando analizo el método de Rayleigh, yo puedo considerar que tengo varias masas rotando, M1, M2, M3, ¿sí?, que tienen un desplazamiento X1, X2, X3 con respecto a la posición natural, ¿sí?, a la posición inicial natural. Ahora bien, si yo tuviera solamente un eje que está rotando, uno puede decir, Carlos, pero ¿cómo hago para ver en solamente un eje, cómo hago para ver cuánto se desplaza parte a parte? Bueno, una de las formas de hacerlo es descomponiendo la masa del eje en distintas masas, ¿sí? Y otra forma que tengo también, vale la superposición de efectos, yo puedo considerar también, ¿sí?, donde tengo piezas montadas, ¿sí?, si yo digo que la masa del eje es significativa, entonces divido el eje en varias masas distintas, donde voy a tener una masa 1 con un peso 1. Ese peso 1 tiene que ver con el peso específico del eje y por el volumen de eje que tengo, en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3, donde voy a tener la masa 3 y parte de la masa del eje, en la parte 4, donde voy a tener otra parte del eje, y en la parte 5. Y el delta, este máximo que me figura acá, este delta, corresponde a la elástica de deformación. Entonces, este va a ser el máximo. Si el centro de masa de esta parte 3, de esta masa 3, ¿sí?, que tengo acá marcada, quiero saber cuál es el delta 3, el delta 3 va a ser, bajando acá, va a ser este desplazamiento delta 3. Si yo la elástica la calculé gráficamente por un método gráfico numérico, o lo calculé con una ecuación determinada, o la calculé con una ecuación que me dan, o la calculé con un sistema computarizado, no me interesa. La elástica es única, ¿sí?, para la carga estática. Entonces, cuando tengo esta carga estática, ¿sí?, que es la que corresponde al peso, ¿sí?, de la masa, la deformación de esta carga estática es lo que me da este delta que tengo acá, que va a ser el delta máximo en el centro de la luz, generalmente, y va a tener en cada punto de masa un valor distinto. Entonces, método de Rayleigh proporciona un valor aproximado para la primera velocidad crítica. ¿Sí? El valor que me da el método de Rayleigh suele ser ligeramente mayor que el real. Si yo calculo por el método de las frecuencias y después calculo por el método de Rayleigh, el método de Rayleigh me va a dar un poquitito más grande, me da un poco mayor. Es decir, el método de Rayleigh sobreestima levemente el valor de la primera frecuencia crítica, de la primera velocidad crítica. Entonces, si yo tengo dos
un árbol con dos masas, ¿sí? Entonces llamamos delta 1 a la distancia esta, original, llamamos delta 2 a esta distancia original. Entonces, delta 1, como dijimos antes, es el desplazamiento o la flecha que me genera la elástica de deformación. Es decir, si yo tenía el eje solamente, o sea, en posición de equilibrio, y no sin estar sometido al peso de las masas, estaría derecho, ¿sí? Como las masas tienen peso, ¿sí? Le generan una deformación elástica. Esa deformación elástica estática es el delta 1 y el delta 2 que me está pidiendo o que me está solicitando la ecuación de Rayleigh, ¿sí? Y WC1 es la primera velocidad angular crítica del árbol. No sé cuándo se me ocurrió de poner tendría que haberlo puesto todo junto, pero bueno, ya está. Ahí vamos. Entonces, la ecuación de Rayleigh me dice que la primera velocidad crítica va a ser igual a esta expresión, donde tiene que ver, ¿sí? Donde depende de G, que es la aceleración gravitatoria, ¿sí? Depende de los pesos de las masas, y depende de las deformaciones elásticas, ¿sí? De cada una de las masas. Esta ecuación que es muy sencilla y que parte de una ecuación de equilibrio, ¿sí? Es la que genera la primera velocidad de rotación crítica por el método de Rayleigh-Ritz, que, como ya les dije antes, sobreestima levemente la verdadera frecuencia. El método de las frecuencias me da el cálculo exacto. Para hacer este cálculo, lo que yo voy a suponer es que en cada punto de donde tengo una masa, voy a suponer que tengo una masa unitaria. Tengo una carga unitaria aplicada en cada uno, independientemente. Entonces voy a llamar D11 a la deformación obtenida en el punto 1 debido a una carga unitaria aplicada en ese punto 1. Voy a llamar delta 22 a la deformación obtenida en el segundo punto hacia una masa, ¿sí? Por una carga unitaria aplicada en ese punto 2. Delta 12 a la deformación en el punto 1 debido a una carga unitaria en el punto 2, y al revés, delta 21 a la deformación obtenida en el punto 2 debido a una carga en el punto 1, cargas unitarias. Por uno de los infinitos teoremas de Maxwell, del escocés ese fantástico, se sabe que delta 21 es igual a delta 12. Acá está al revés, acá está mal puesto. Es delta 21 igual a delta 12. Esto lo voy a corregir. Voy a corregir delta. Entonces, calculo en forma exacta las n velocidades críticas y resulta realmente, se lo puedo asegurar, resulta bastante complejo para n mayor que 3. Entonces, si yo tengo mi árbol, si en el punto donde tengo la masa 1 aplico una masa unitaria, voy a tener un desplazamiento que denomino delta 11. Si yo hago lo mismo ahora con el punto 2, donde va la masa 2, aplico una carga unitaria, voy a tener que esto que está acá, es delta 22, y este que está acá es delta 12. Y delta 12 es igual a delta 21.
Entonces, si resolvemos matemáticamente, llegamos a esta expresión. Llegamos a esta expresión de las velocidades críticas, en las cuales, ¿sí? En las cuales tenemos el cálculo, ¿sí? De las dos velocidades críticas que se generaron para las dos masas. Si tuviera tres masas, debería ser lo mismo con tres masas, en las cuales ya tendría un delta 1,1, un delta, o sea, en lugar de tener 4 valores, tendríamos 9 valores. Si tuviéramos 4, serían 16. O sea, es exponencial la cantidad. Con lo cual, ven que es bastante complejo. ¿Mm? Y por último... Perdón, Carlos. Sí, señor. ¿Ahí qué era el X1 y el X2? Vamos de vuelta. Acá tenemos. Es un reemplazo matemático. Es 1 sobre omega cuadrado. Acá tengo los valores, acá tengo el X1, 2, acá está, son las raíces de esta ecuación que está acá. ¿Lo ves? Hola. Ok, está bien. Listo. Y ahora vamos al método de Dunkerley, que es un método bastante simpático este. Proporciona una aproximación para la primera velocidad crítica, pero el valor que me va a dar, es levemente inferior al valor real que me va a dar el método de la ecuación de frecuencias. Entonces, tenemos nuestro eje. Entonces, voy a llamar WC1 la primera velocidad crítica del árbol. ¿Sí? Voy a llamar W1 a la velocidad crítica del árbol si solo tuviera la masa 1. Voy a llamar W1 a la velocidad crítica del árbol si el árbol solamente tuviera solamente montado una sola masa. Este método tiene algo que está muy bueno, que es que yo puedo calcular la velocidad crítica del árbol con todas las masas montadas sin necesidad de tener que calcular la elástica de deformación. Pero, bueno, vamos a ver. Acá tengo la velocidad, voy a tener omega 2 a la velocidad crítica del árbol si solo tuviera la masa 2. Y después vamos a tener que la inversa del cuadrado de la velocidad crítica que estoy buscando es igual a la sumatoria de las inversas de los cuadrados de las distintas velocidades críticas, suponiendo que existe una sola velocidad crítica. Es decir, que con la primera ecuación que hicimos el cálculo de velocidad crítica, que es la que está acá, vamos para atrás. Ahí está. O sea, si yo pudiera calcular de alguna forma, conociera los desplazamientos máximos, ¿sí? Si yo pudiera calcular la velocidad crítica a partir de estas ecuaciones, nosotros podemos vamos para atrás. Nosotros, conociendo las velocidades críticas, ¿sí? De la masa, o sea, de una sola masa en ese árbol,
¿sí? Ya podemos automáticamente calcular la velocidad crítica en el árbol para las dos masas. ¿Qué pro y qué contra? Que muchas veces es a priori difícil de calcular cuál es esa masa, esa velocidad 1 y esa velocidad 2. Pero si yo tengo forma de calcular esa velocidad 1 y esa velocidad 2, el método de Dunkerley es el mejor. Si, como pasa más frecuentemente, el dato que yo tengo es la elástica de deformación, si el dato que yo tengo es la elástica de deformación, el método que tengo que aplicar es el método de Rayleigh, porque ya me da los desplazamientos originales y me pone, el método de Rayleigh me pone las frecuencias, la frecuencia de oscilación me la pone en función de los desplazamientos que me da la elástica de deformación. Por lo general suele aplicarse más el método de Rayleigh, porque hoy día está, o sea, por distintas funciones que se generan, o sea, puedo conocer la elástica de deformación en forma más o menos sencilla para sistemas no demasiado complejos. Y el método de Dunkerley se deja para el caso en el cual yo pueda especificar de alguna forma cuáles son las velocidades, las velocidades críticas de una sola masa. Así que eso es todo lo que teníamos para contarles hoy. Si tienen, ahí está, llegamos al fin. Si tienen alguna duda, soy todo oídos. Bien, vamos a... Listo, paramos la grabación y mañana nos toca, o sea, estamos estamos una clase adelantados con respecto al resto en el tema de trabajos prácticos, así que mañana vamos a hacer clase de consultas, mañana les voy a dar un nuevo ejercicio de la carrera de grupos y nada más. Así que, y ya nos queda la clase la semana que viene solamente como previa al parcial. Así que cualquier duda siempre, en la medida que van haciendo